Debo comenzar sosteniendo, antes de comenzar a rebatir al colega Forero, debo comenzar sosteniendo que, como se ha afirmado varias veces en este auditorio y en otros debates, creo y estoy convencido, desde el punto de vista social, técnico, económico, productivo, que tanto la agroindustria como la agricultura familiar deben tener cabida en este país. Pero alrededor de la ley Sidres y sobre todo alrededor del avance de la agroindustria sobre ciertas zonas, porque la ley Sidres lo que va a hacer es institucionalizar una situación que ya se está presentando de hecho. El avance de la agroindustria sobre la actividad llanura, por ejemplo, es indudable con cerca de 200.000 hectáreas en producción y cerca de 400.000 hectáreas compradas. La compra de GUAF es un hecho. La compra de tierras que provenían de baldíos es un hecho. Entonces, no es una ley que trate de planificar hacia el futuro, sino es una ley que fundamentalmente se concentra en resolver los problemas de la ocupación productiva del espacio rural y muy especialmente en unas zonas muy particulares y muy especialmente aún en la altillanura. El gobierno legisla sobre las Sidres y legisla a favor de uno de los dos contendientes en este debate. Hay una unanimidad en dos bandos, los que están en favor y en contra de lo que se ha hecho en la realidad en el avance de la agroindustria en estas zonas. Y eso es una falla sustancial, porque el Estado debe ser un componedor, debe ser un conciliador. Y ya hizo un primer intento con la ley del plano, ustedes recuerdan, en el 2011 creo que fue, de meter un mico para que las UAF se pudieran comercializar, siendo que están prohibidas por la ley, siendo que su comercialización, su liberalización comercial está prohibida por la ley 160. La Corte Constitucional tumba el mico y eso crea una inseguridad jurídica muy grande. ¿Quién crea la inseguridad jurídica? Colega Forero. La crea el gobierno que prometió a los nacionales y a los extranjeros que podían tranquilamente hacer sus inversiones en esas tierras provenientes de baldíos, provenientes de UAF, porque ellos iban a legislar, porque ellos les iban a dar la seguridad jurídica. Es decir, les prometieron seguridad jurídica sin existir. Y ese es parte del inicio del problema. Y yo creo que aquí, no como en Las Pavas, en otras partes, se puede hablar de compradores de buena fe. Pero no en el caso, ni mucho menos, de quienes maliciosamente, de quienes con mucha astucia crearon pequeñas sociedades, 30 y pico sociedades SAS, para comprar 30 y pico UAF a cada uno de los campesinos, haciéndose pasar como compradores individuales y después juntarlos. Eso fue una argucia que puede estar justificada, como la justifican algunos juristas, en la misma ley 160, porque la ley dejó, parece, según algunos, dejó esa posibilidad, pero que es éticamente absolutamente injustificable, que fue lo que pasó con el caso de Cargill y otras agroindustrias que procedieron de esa manera. ¿Cuál es la dimensión de la agroindustria en Colombia? Estos son los datos de Colombia. Recuerden que les dije que no les iba a poner los títulos a algunos. Son apenas 2 millones de hectáreas, creyéndole al censo, al último censo, porque con cifras anteriores de las EBAS, las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura, estaríamos en mucho menos, estaríamos apenas en 1.400.000 hectáreas, contra 5 millones de hectáreas en agricultura familiar. Ahora bien, está clarísimo ahí que el problema central de la ocupación productiva no es el de la agroindustria. En eso estamos totalmente de acuerdo. El problema central de la ocupación productiva perversa, en términos ambientales, en términos de empleo, en términos políticos, en términos de control del territorio con agentes parapolíticos, armados, etcétera, es de la ganadería extensiva. Y no quiero decir de ninguna manera, que todo ganadero esté en una situación de ilegalidad. Pero como forma de producción, media vaca por cada hectárea, 6 jornales al año por cada hectárea, 400.000 pesos al año de excedente por cada hectárea, es una ocupación
que compite perversamente con la ocupación del espacio en términos económicos, en términos productivos, en términos sociales y en términos ambientales. La ley CIDRES no impone la asociación entre pequeños y grandes, pero sí condiciona ciertos traslados de recursos, de subsidios, de incentivos, de recursos significativos a que se dé esa asociación. Y aquí hay un problema que es simplemente de desconocimiento. En general, el pequeño, por múltiples motivos, no se asocia con el grande. Sí se ha asociado en el caso de La Palma, en la costa, en el caso de La Palma, en Magdalena Medio. Y algunas de las asociaciones que hemos estudiado nos parece, o tenemos datos concluyentes de que le dan buen resultado a los pequeños. Ahí están los datos de un estudio que hicimos en varias zonas del país, en que comparamos pequeños, medianos y grandes, y efectivamente los pequeños de La Palma pues tienen rentabilidades relativamente aceptables, en algunos casos relativamente altas. Pero es que La Palma es un cultivo manual. Labor por labor se hace a cada palma. El de hierbo, el plateo, el abonamiento, el desoje, la cosecha del fruto, la recolección del fruto. Entonces, el cultivo se presta para la asociación. El agricultor familiar puede ser agricultor familiar. Puede él mismo con su trabajo atender los palmares. Pero eso no pasa ni en el arroz, ni en la soya, ni en el sorgo, ni en la caña, ni en la teca, ni en todos estos emprendimientos agroindustriales, ya nombré los principales, que se están dando en la altillanura. No es posible esa asociación. Y la ley se ocupa, buena parte de ella, a reglamentar una asociación que es inviable, que va a ser inexistente. Voy a aclarar un poco más este punto más adelante. El problema de la altillanura, este cuadro es de la altillanura, pues actualmente es relativamente reducido. Los agroindustriales han comprado, según cifras de la SAC, al año 2013, han comprado unas 400.000 hectáreas, 326.000 al año 2013, y de acuerdo con el estudio de Oxfam, 81.000 hectáreas fueron compradas indebidamente, como ya lo expliqué, porque obedecen a acumulación de WAF, cuando la ley lo prohíbe expresamente, a pesar de que deja un resquicio para hacer ese tipo de argucias, de maromas. La WAF en la altillanura ya no es de 1.000, ni de 500, ni de 1.200 hectáreas. Desde que entró el modelo de producción del cerrado, el INCODER corrige y está en 56 hectáreas, si no me equivoco, ese es el número, y 56 hectáreas para un pequeño agricultor familiar es una tierra muy grande, es una extensión en que sobradamente, más que sobradamente, puede llevar a cabo la actividad agropecuaria para su familia. Pero el origen del problema en parte está ahí, que una gran adjudicación de WAF de más de 1.000 hectáreas o de cerca de 1.000 hectáreas, ¿por qué? Porque el modelo productivo era el de la ganadería hiperextensiva, una cabeza por cada 10 hectáreas, en condiciones de sabana natural. Entonces, las cosas se revierten totalmente, el modelo tecnológico cambia sustancialmente cuando se puede introducir en la Orinoquia, primero la braquiaria. Comienzan a introducir braquiaria y la braquiaria genera un problema ambiental en muchas ocasiones sumamente grave, porque la braquiarización del llano, liderada por cierto tipo de agentes muy ligados a los actores armados, no todos, hay gente muy respetable por supuesto, pero sí liderado por ellos, es un modelo de producción que no respeta la diversidad ecológica de la llanura, no respeta los morichales, no respeta los bosques de galería, los bajíos, todo este tipo de cosas, y homogeniza el espacio a un costo ambiental sumamente grande. Y después viene la agricultura, que fue desarrollado en conjunto entre Brasil y Colombia. En Brasil tuvo éxito en el cerrado y que se trae
y que se trae a la altillanura. Y ya teniendo con esa posibilidad, hoy en día el INCORA no asigna más de 50 y pico hectáreas. Más aún, las asignaciones que han hecho están alrededor de 26 hectáreas por familia. Ahora bien, desde el punto de vista ambiental, saliéndonos por un momento de los problemas jurídicos, las agroindustrias pueden hacer lo que por lo menos ha diseñado el estudio de Germán Andrade para Río Paila Manuelita, creo que es, pueden hacer una planificación razonable, consistente con la heterogeneidad ambiental, ecosistémica de la altillanura y planificar el uso de tal manera que se pueda implementar esta agricultura de gran escala, especialmente cereales, oleaginosas y caña, y también cultivos forestales, planificar el uso de tal manera que por un lado, tal como está planteado, se respete lo que es de ley, lo que nunca se respeta, ¿sí? Porque en el Valle del Cauca, por ejemplo, la agroindustria azucarera avanzó hasta la última gota de la última ribera de la última quebrada. Más aún, cambió quebradas, creó nuevos canales y cerró otros. Modificó completamente la estructura del suelo. Pero igualmente en la braquiaria y en el llano, sí. Primero, respetando lo que se debe respetar, es decir, la cobertura boscosa y quizás recuperando, restaurando los ecosistemas que fueron abatidos por el avance de la braquiarización. Y segundo, yendo un poco más allá, yendo razonablemente un poco más allá como se ha planteado, como lo han planteado los estudios financiados por los ingenios que quieren invertir o que están invirtiendo para hacer un uso razonable. Entonces sí, aguanta un uso razonable. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Se dice, bueno, la altillanura es la tierra de promisión. Tenemos 13 millones de hectáreas, pero no tenemos más de 3 millones de hectáreas que se podrían convertir razonablemente a agricultura sin provocar un desastre ambiental como el que me parece a mí, según algunos autores, se está provocando en el cerrado brasilero. Entonces hay que tener en cuenta, en primer lugar, que sí se puede hacer una agricultura razonable en términos ecosistémicos, pero hay que tener en cuenta otra cosa, y es que la ganadería hiperextensiva en pasturas naturales es un modelo conservacionista, siempre y cuando se maneje con quema restringida, respetando la estructura ecológica del llano, como muchos la respetan. Entonces, vuelvo al tema, se asignaron 1.300 hectáreas para una UAF, pero para ganadería extensiva, que es lo que hoy llamaríamos en la legislación que trabajamos con Alejandro, entre otros, hoy llamaríamos la unidad familiar sostenible para cierto tipo de ecosistemas donde el campesino esté en ecosistemas naturales que puede intervenir sosteniblemente. Entonces, eso no lo leyó nadie el que legisló, nadie el que invirtió. Que el modelo era un modelo completamente, en términos ambientales, ecosistémicos, era un modelo completamente distinto. Ahora bien, algunos campesinos no invirtieron 7 millones de pesos por hectárea. No invirtieron casi nada. Con modelos agroecológicos. Campesinos que fueron colocados por el Estado por una extinción de dominio a un mafioso, les dieron de 26 a 29 hectáreas y nada más, una mano adelante y otra mano atrás en la inhóspita y cruel altillanura, al sol y al viento, en la sequedad más espantosa, con suelos cargados de aluminio, con suelos superácidos, sin capa orgánica. Ellos, colocados ahí en el 2006, hoy día 2016, y cuando hicimos el estudio en el 2013, construyeron sistemas de producción amigables con el medio ambiente, construyeron ecosistema. No es la única posibilidad. Y si nosotros revisamos, como hemos revisado la historia de la altillanura y la historia de la Orinoquia, ha habido gran cantidad de formas de producción. Ahora, no hay que oponerse al avance de la agroindustria, pero tampoco se puede decir, sin ser riguroso, que la única manera de hacer agricultura en la altillanura es la forma como la hace Facenda o Manuelita o Cargill. No, hay otras formas.
Y esta gente lo ha demostrado plenamente. Aquí se muestra la gran diversidad de especies con que ellos trabajan. Y lo hicieron sin asociarse con la gran agroindustria, sin seguir el modelo de asociación. Si no te asocias, no sobrevivirás porque no tendrás economías de escala. No, eso no es así. Buena parte de nuestros productores, entre otros los cafeteros, los paperos, los piñeros, los plataneros, puedo seguir infinitamente, plataneros, arroceros, maiceros, han trabajado sin ese tipo de asociaciones. Y la ley impone la asociación como forma de trasladar subsidios. Más aún, no se sabe todavía, y mucha gente está muy molesta por eso, la ley podría hacer extinción de dominio al que no entre a ser parte de las IDRES, porque la zona IDRES es declarada de utilidad pública. ¿Qué han hecho los agroindustriales? Los agroindustriales necesitan esa tierra, necesitan la tierra de los ganaderos, pero tienen una gente que les puede vender o les puede arrendar. ¿Por qué? Primero, porque muchos de los adjudicatarios de lo que hoy llamamos reforma agraria de parcelas en la Alta Llanura son adjudicatarios espurios, son gente que se hizo pasar por campesinos. Entonces, ¿qué mejor negocio? Y se hizo pasar por campesinos, todos lo sabemos muy bien, con la idea de algún día venderle a los agroindustriales o a alguien, o arrendarles. Eso sucede muchísimo. Conozco un estudio en Caldas, en un programa de reforma agraria, en que cerca de la mitad de los beneficiarios pues, fueron manipulados por una persona interesada en cultivar las tierras. ¿Y qué pasa? Yo le doy a usted 5 millones, le adelanto, déjeme las tierras y yo las trabajo. Y después yo resuelvo el problema jurídico en un país o en un planeta quizás que es especializado en no resolver jamás los problemas jurídicos. Y mientras tanto seguimos obteniendo un rendimiento a la inversión muy interesante, que es lo que está pasando en este momento. Tú dices, con toda razón, y es un grave problema, que la inversión extranjera o la inversión nacional formal de estas grandes compañías se ha paralizado y es un problema. Es un problema que hay que resolver. Pero ¿cómo lo resolvemos? Es la pregunta. Pero no se ha paralizado lo de los empresarios informales que compran y arriendan a la lata y se meten por todos lados con sus máquinas y le venden a los formales, le venden a Facenda, por ejemplo. Estoy hablando de las parcialidades de Puerto López, Las Leonas, por ejemplo. Entonces, repito, lo que está sucediendo es para lo que legisla las IDRES no es para crear una planificación futura, sino para resolver un problema que se está presentando. Entonces, resuelven que el problema puede tener una solución de esta manera. Pero mire, la única posibilidad para estos agricultores familiares de asociarse, volvamos atrás un momento, perdón. ¿Qué es lo que hacen los agroindustriales? Compran las UAF, las arriendan o hacen contratos de participación. Usted me deja sus 20 hectáreas, yo siembro caña ahí, después le doy lo que le corresponde, un 20%, no sé, del excedente. O hacen unos contratos de participación con compromiso de recuperación de tierras y para dejarle a los indios después recoger el respigue, las obras de la cosecha, como está haciendo Facenda con el resguardo de los huacollos. O últimamente, el señor Jaime Liévano, directivo de Facenda, propone una figura que es muy interesante, repito, para el campesino espurio. Hagamos un condominio, a la manera del condominio urbano. Usted me entrega la tierra, es socio, es accionista, junto conmigo de una gran empresa, va a tener un lote pequeño para que pueda tener su vivienda con servicios y yo le siembro lo demás y le paso su cheque mensual o anualmente, como mensual o anualmente le pasan el cheque a los colonos, a los llamados colonos del Valle del Cauca, cuyas tierras las trabajan los ingenios. Entonces no hay agricultura familiar ahí. Hay una bonita oportunidad de hacer negocios para alguno, pero no podemos hablar de agricultura familiar porque no hay agricultores familiares. Estamos hablando de personas viendo pasar máquinas y avionetas, ¿sí? Pero no trabajando la tierra, como en el caso que ya mencioné de La Palma, en la costa o en el Magdalena, o en el Magdalena Medio. Entonces es una de las cosas absurdas, repito, de las IDRES.
que se concentre en legislar para incentivar la asociación en un ambiente económico, social, productivo, en que no hay posibilidad de hacer esa asociación. En el estudio muy riguroso que nosotros hicimos, los estudios de caso de los productores familiares que les relaté hace un momento, ubicados en la llanura, en la altillanura, por cada hectárea ellos producían al año de excedente neto entre 640.000 y 1.800.000 pesos. Muy por encima del nivel de pobreza están ellos. 3, 4 veces por encima de la línea de pobreza. Construyeron sus propios ecosistemas, construyeron sus propios modelos de agricultura. La mayoría, no todos, con un criterio agroecológico. Ahí hay una piña ultracomercial, ultra revolución verde, pero la mayoría con un criterio ecológico. El negocio que les proponen, el negocio que están haciendo los empresarios medianos y pequeños informales es que les arriendan a 120.000 pesos año. ¿Sí? Pero claro, para mucha gente es muy bueno, porque yo no soy campesino, a mí no me interesa trabajar eso. O porque como no tengo recursos, como fui abandonado completamente, no he podido sacar adelante mi parcela, entonces el ahogado, el sombrero. Se le puede uno medir el arrendamiento por esa plata. Seguimos. Simplemente para acabar de contar el cuento de estos campesinos, 126, en una de las varias parcelaciones, son como 7, en una de las varias parcelaciones se asignó tierra 126, 46 no eran campesinos, y de esos 80 que sí eran campesinos, hoy en día sobreviven 53, en las condiciones más hostiles posibles. Han logrado crear sus sistemas de producción. Entonces sí es viable, mi querido colega forero, sí es viable la agricultura familiar, son viables muchos modelos, también es viable la agroindustria, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sigamos. Uno de los problemas fundamentales es que si se hace una planificación razonable como la que está intentando hacer Río Paila Manuelita con los Andes, con Germán Andrade, si la UPRA hace esa planificación y se cumple, pues el modelo podría funcionar. Pero esto está funcionando en una institucionalidad súper débil, demasiado débil. Y es una situación de hecho. Entonces se está legislando como para volver a comenzar. No podemos volver a comenzar. Ahí están, los unos y los otros. Ese es el problema, digamos, fundamental. Ahora, en Colombia hay 35 millones de hectáreas en pastos. No estamos hablando de las sabanas naturales. Entonces, sí, en parte de la costa caribe, del Magdalena Medio, inclusive sin los criterios de cercanía, se pueden hacer sidres. Se puede hacer desarrollo agroindustrial. Cuando digo sidres, se pueden hacer desarrollo industrial bajo por lo menos dos condiciones. Una, que haya una planificación responsable en términos sociales y ambientales, liderada por la UPRA. Y dos, que como se ha planteado, a los agroindustriales que no están interesados en ser propietarios sí se les puede entregar la tierra en el derecho real de superficie siempre y cuando este derecho real de superficie no vaya a afectar de ninguna manera a las tierras de restitución, a las tierras de los despojados, a las tierras de los indígenas, etc. Y termino con lo siguiente. Entonces, para concluir, ¿cuáles son los problemas de la ley? Que pretende hacer un ordenamiento donde ya se ha dado de hecho un problema en condiciones institucionales muy débiles. Segundo, que pretende hacer una asociación forzada, jerárquica, desde arriba, lo que tú dices que no se podía hacer, José Antonio Campo. ¿Sí? Desde arriba imponemos cuál es el modelo, es este. Tercero, el más grave es que derrumba la arquitectura jurídica colombiana que está fundamentada en la UAF y crea unas zonas de excepción. Y, como dije anteriormente, esto lleva a que el Estado tome partido en un debate, se parcialice. Entonces yo lo que propongo es, resolvamos el problema, vamos a una mesa de negociaciones, no en La Habana, en Bogotá, en Yopal, ¿sí? Vamos a una mesa de negociaciones como lo que propone el doctor Umaña, resolvamos cómo hacer esto, ¿sí? No nos cerremos a la banda de que la agricultura familiar no puede, sino con nosotros los agroindustriales, no nos cerremos a la banda de que la agroindustria no puede desarrollarse en la altillanura, en la costa o en otras partes.
Pero no hagamos una legislación como fue la de las IDRES, es una legislación de aparentemente carácter general para resolver un problema particular, y no destruyamos nuestra legislación cuya base fundamental es que los terrenos del Estado que se le dan en propiedad a las personas son para construir una clase media rural, un campesinado, ¿sí? Y no desbaratemos eso que es el pilar de nuestra legislación agraria. En conclusión, yo creo que la ley de SIDRE sí debe caerse, por todos estos motivos que he explicado, más económicos. Y que hay que legislar, hay que arreglar, pero entre todos. No meternos, que le metamos el mico a la ley del plan, que ahorita mientras nadie se da cuenta hagamos la ley de SIDRES. No, arreglemos el problema, dialoguemos y miremos a ver cómo el Estado resuelve un problema que hay que resolver, porque la inseguridad jurídica, el capital agroindustrial es sumamente preocupante. Muchas gracias.